Capcom acaba de lanzar 3 de los mejores juegos del año en un lapso de 3 meses y todavía no terminó. Sí, escuchaste bien. Resident Evil Requiem en febrero, Monster Hunter Stories 3 en marzo y Pragmata en abril. Y 2 de ellos se encuentran en el top 5 de Metacritic de este año. Y por si fuera poco, tienen un título más bajo la manga, llegando en septiembre. Esto no es casualidad, es el resultado de años construyendo uno de los mejores sistemas de desarrollo de la industria. Pero hoy no voy a hablar de estrategia corporativa. Voy a hablar de los juegos, de por qué son tan buenos y de por qué Capcom está viviendo uno de sus mejores años. Febrero, el mes de Resident Evil. Resident Evil Requiem es el noveno juego principal de la saga. Salió el 27 de febrero, celebrando el 30 aniversario de la franquicia que nació el 22 de marzo del 96. Es un año perfecto para que Capcom brille. La historia trata sobre Grace Ashcroft, un agente del FBI que investiga a un asesino vinculado a su madre. Lo mejor de todo es que no está sola, la acompaña nada más ni nada menos que Leon Kennedy. El juego nos deja jugar con ambos durante varias etapas de la historia, y cada uno tiene su jugabilidad y estilo propio. Son dos protagonistas, y se siente como si estuviera jugando dos juegos completamente distintos. Es una decisión de diseño muy arriesgada, pero también muy atractiva. Con Grace experimentamos un gameplay al estilo de los Resident Evil más clásicos. Exploración, puzzles, recursos escasos y terror absoluto. Pero con Leon, el juego se transforma completamente, se vuelve un juego más frenético y de acción de alto impacto. Esta decisión pudo haber terminado horriblemente mal, pero Capcom cocinó y nos dio un juego único en la saga. Combina los dos estilos distintos de la franquicia, junto al terror y a la acción, dos conceptos que parecían completamente opuestos y nos dieron una entrega inolvidable. Gráficamente es un juego digno de la última generación. El Re-Engine exprime al máximo el hardware de la PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2. Lo que es mejor, está increíblemente optimizado. En PC corren gráficas de hace más de 6 años, inclusive corren procesadores integrados. No estoy hablando de 720p todo al mínimo y FSR en rendimiento, estoy hablando de 1080, algunas configuraciones en medio y alto, FSR en calidad y sin generación de fotogramas. Cada detalle en el entorno, los modelos y iluminación son impresionantes para lo bien optimizado que está todo. El Metacritic recibió una nota promedio de 89 sobre 100, pero la gente le dio un 93. Fue uno de los juegos más esperados a comienzos de año y no decepcionó a la expectativa. Ya está siendo considerado uno de los mejores juegos de la saga, y en mi opinión bastante precipitada, es el mejor Resident Evil que yo jugué. Lo más importante para muchos es que recupera la sensación de survival horror que la franquicia venía perdiendo, el miedo real, la preocupación de tener recursos limitados y tratar de sobrevivir con lo poco que se tiene, sin soltar el estilo de juego más activo y agresivo. Requiem hace un gran trabajo al darte los dos gustos. Marzo, el mes de Monster Hunter. Antes quiero aclarar que tengo muy poco conocimiento sobre la franquicia de Monster Hunter, por lo que tuve que investigar un poco para enriquecer este apartado. Así que es probable que haya algún detalle erróneo o que se me haya pasado algo por alto. Sepan disculparme y comentar si cometí un error o me faltó algo. Muchas gracias. Monster Hunter Stories 3 salió el 13 de marzo del 2026 y es el tercer juego del spin-off por turnos de la franquicia de Monster Hunter. No es como Monster Hunter Wilds, no hay caza en tiempo real, es un RPG por turnos con mecánica de colección de monstruos, algo así como si Pokémon y Monster Hunter tuvieran un hijo muy bien producido. La historia sigue al heredero del trono de Azuria en un conflicto entre dos reinos al borde de la guerra mientras una amenaza llamada Crystal Encroachment amenaza a destruirlo todo. Ahora, ¿por qué sorprendió tanto? Porque nadie lo tenía en el radar. Era un spin-off que salió entre dos juegos más grandes, Requiem y Pragmata, y resultó ser un JRPG dinámico y con buena historia. Los monstruos tienen comportamientos e interacciones con el entorno que cambian en combate. Según el daño que reciben, cambian de fase, de debilidades y de tipo de ataque. Es un sistema que requiere que leas el combate y te adaptes. El diseño y los gráficos hablan por sí solos. Tiene una dirección artística hermosa. Para muchas personas fue una sorpresa positiva y un buen juego de entrada a la subsaga. Abril, el mes de Pragmata. Pragmata es la primera IP completamente nueva de Capcom en mucho tiempo. Fue anunciada en 2020 y sufrió de muchos retrasos, pero finalmente salió el 24 de abril de este año. Es un juego de acción y aventuras de ciencia ficción ambientado en la luna. Los protagonistas son Hugh y Diana, una nena androide. Los dos operan al unísono. Hugh lucha cuerpo a cuerpo y con armas, mientras que Diana hackea sistemas y potencia las capacidades de Hugh. La dinámica entre los dos es lo más llamativo del juego. Capcom corrió el riesgo de apostar por algo nuevo, cuando ya tenía la fórmula del éxito con sus franquicias establecidas. Resident Evil, Monster Hunter, Devil May Cry, Street Fighter podrían haberse conformado ahí, pero Capcom apostó recursos enormes a una nueva IP con una premisa extravagante, y le salió bien.
El sistema de combate es lo que más destaca. Hugh ataca cuerpo a cuerpo y con distintas armas que se pueden mejorar, mientras que Diana modifica el entorno y los enemigos en tiempo real. La historia principal dura entre 12 y 18 horas, no es un juego largo, pero tampoco tiene la necesidad. Está bien construido y no desperdicia tu tiempo. A mucha gente le gustó el juego, al punto de ponerlo entre el top 5 de los mejores juegos lanzados de este 2026. Lo que es más importante, consolidó aún más a Capcom como mejor empresa de videojuego del año. ¿Qué es lo que hace a Capcom Capcom? Hay algo que diferencia a Capcom del resto. No fallan. En un año donde la industria cerró decenas de estudios y despidió a miles de trabajadores, Capcom sacó 3 juegos de golpe, todos bien recibidos, y todavía le falta una bala más. La respuesta tiene un nombre, Re-Engine, o su nombre oficial, Reach for the Moon. El motor de la casa les permite iterar rápido, reutilizar sistemas y mantener un estándar visual altísimo en todos sus juegos. Desde Resident Evil 7 en 2017, prácticamente todo lo que sacaron usa este motor, y casi todo fue un éxito. A eso sumale una cultura de desarrollo que prioriza la calidad, estudios internos bien organizados y los huevos para innovar en conceptos nuevos como Resident Evil 7, Requiem o en IPs nuevas como Pragmata, sin abandonar lo que ya funciona. Es un modelo que el resto de la industria debería mirar muy de cerca. El lado B, cuando el Re-Engine falla. Ahora bien, no todo es color de rosa para Capcom, porque si vamos a hablar de su gran año, también tenemos que hablar sobre el desastre que fue Monster Hunter Wilds. Sé que salió en 2025, no en 2026, pero el problema de rendimiento estuvo tan presente que todavía se habla de él hoy. Y es importante para entender la contradicción enorme que tuvo esta compañía. Mirá lo que es el Re-Engine bien usado, Devil May Cry 5, los remakes de Resident Evil, todos esos juegos corren perfectamente en una gama amplia de sistemas. Capcom había demostrado que sabían hacer un motor que se ve espectacular y que además no te exige vender un órgano para correrlo. Es un contraste enorme en la industria, de una era donde los juegos de PC se lanzan rotos y horriblemente optimizados de forma casi sistemática. Capcom hace lo contrario y nos da un motor de última generación altamente optimizados para la mayoría de hardwares. Hasta que llegó Monster Hunter Wilds y fue un desastre. Caídas brutales en FPS, stuttering inconstantes en las zonas pobladas, inestabilidad incluso en equipos de gama alta. No era un problema de tener una PC de cartón, era el juego, gente con PCs que corrían cualquier otra cosa sin problema, luchando para mantener 60 FPS constantes en un juego de Capcom. Algo que no tenía ningún sentido viniendo de la misma compañía que hacía correr el Resident Evil 4 Remake hasta en un celular. Lo bizarro es que una de las causas de la mala optimización del juego fue descubierta por un usuario de Reddit que estaba jugando de la cuenta de un amigo y notó que el juego le andaba mucho mejor. Lo que encontró fue que el juego hacía verificaciones constantes de DLC en segundo plano todo el tiempo, generando una carga absurda en el procesador que no tenía ningún sentido que existiera. No era un problema de potencia gráfica, era un fallo estructural gravísimo dentro del propio juego. Capcom eventualmente lo parchó, varias actualizaciones después el rendimiento mejoró bastante comparado a su salida, pero el daño ya estaba hecho. El lanzamiento fue una marca enorme en un historial que venía siendo impecable. Eso es lo que me parece importante remarcar, no para patear a Capcom cuando está en un buen momento, sino porque es una contradicción que no se puede ignorar. La misma compañía que construyó uno de los motores mejor optimizados de la industria, lanzó uno de sus juegos más importantes hecho un desastre técnico. El lado bueno es que Capcom parece haber aprendido de la lección este año. Todos sus lanzamientos hasta ahora están altamente optimizados. Otro punto más para el 2026 de Capcom. Lo que se viene. El gran año de Capcom todavía no terminó. Aún tienen un as bajo la manga. Onimusha, Way of the Sword. Fue presentado con un nuevo tráiler en el State of Play de junio y con una demo ya disponible. Tiene pinta de que va a ser otro hitazo de la mano de Capcom. Va a salir el 25 de septiembre del 2026 y es el regreso de una saga que llevaba más de 20 años casi desaparecida. Si mantiene el nivel de los 3 juegos anteriores, Capcom podría cerrar 2026 con 4 juegos altamente valorados. Es algo que no tiene precedente en la industria moderna, en la cual estamos acostumbrados a que una desarrolladora publique juegos una vez cada 5 o 6 años. O en casos más extremos como Rockstar Games o Valve, que tardan casi una década en lanzar un juego nuevo. Conclusión. Este año puede ser uno de los mejores años de Capcom en toda su historia, no por un solo juego en particular, sino por la consistencia.
Resident Evil Requiem, Monster Hunter Stories 3 y Pragmata son 3 juegos muy distintos entre sí, en géneros distintos, con públicos distintos, y los 3 son muy buenos juegos y están bien recibidos por la crítica y los jugadores. Y todavía queda Onimusha. Para vos, ¿qué juego de Capcom de este año estás jugando te tiene más entusiasmado? Yo jugué el Resident Evil Requiem y lo terminé en muy poco tiempo, me enganché completamente. Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video dale like y suscríbete si quieres ver más contenido así. Este es el segundo video del canal, así que cualquier feedback es bienvenido. Nos vemos en el siguiente video.